Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros un habitual de este programa, accionista moral de Vertiente de Opinión, digo yo, un reputado facultativo, especialista en cardiología y un hombre que ejerce su oficio, su profesión, con apego irrestricto al juramento hipocrático. Su nombre es Rafael González de Peña y con él vamos a dialogar en una parte con el católico y en otra parte con el facultativo sobre su especialidad, porque leímos hace poco en la prensa que a diferencia de otras épocas, los jóvenes en una gran parte están teniendo problemas cardiovasculares. Así es que después de esta primera pausa vamos a dialogar con nuestro invitado. De inmediato, como ya hablé de su condición de cristiano ortodoxo y también de médico, cardiólogo e internista de una sólida reputación profesional, vamos a hablar con el médico. Doctor, ya hablamos antes de introducir este diálogo de que se ha consignado en los medios de comunicación que muchos jóvenes están yendo a las clínicas, a los centros médicos por problemas cardiovasculares cuando eso en principio no debería ser tan frecuente. ¿A cuáles factores podemos atribuir esa circunstancia? Lo primero que hay que ver es si es cierto eso y si realmente hay adecuadas estadísticas que demuestren esa idea, esa opinión, porque hasta ahora lo que hemos tenido siempre es un porcentaje muy bajo de jóvenes de ambos sexos padeciendo enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la presión elevada, la hipertensión arterial, es de un 2% desde niño hasta los 30 años de edad. Eso ha sido así siempre. Yo no creo que pueda haber variado mucho. Puede variar un porcentaje, digamos, un 2%, un 3%, algo así, pero no hay razones válidas específicas para un aumento considerable de enfermedades cardiovasculares. Esa es solo una, la presión alta, sino que lo que ocurre es en cuanto a factores que pueden ser determinantes para que aumente la frecuencia de presión elevada y de otras afecciones del sistema cardiovascular, están las nuevas formas de vida que se está llevando a cabo. Tenemos ahora una juventud metida como nunca casi en drogas, sustancias tóxicas que son venenos para el organismo y que lo van dañando poco a poco y que afectan el corazón, la circulación, los vasos sanguíneos, el cerebro, las arterias coronarias, y con mucha frecuencia algunos de estos jóvenes metidos en drogas hacen un infarto del miocardio o hacen un paro cardíaco y se caen muertos ahí mismo, o te hacen un problema pulmonar o broncopulmonar como consecuencia del uso y el abuso de sustancias tóxicas, comenzando por el mismo alcohol
y siguiendo por las otras drogas que se venden hoy en día en casi todas las esquinas de los colmados y que se tienen ahí frente al silencio de las autoridades, muchas de ellas que son cómplices de esto, y no solo cómplices, sino que hay algunos que son dirigentes de todos esos puntos de droga o tienen ahí a sus empleados y ellos dirigen el punto de droga, y todos los grupos militares y de investigación lo saben y no hacen nada, porque aquí en el país nuestro yo no sé qué está ocurriendo en los últimos años, que estamos como si no se tuviera gobierno, porque estos grupos, incluso grupos oficiales, grupos organizados del Estado, están al frente de todas estas cuestiones negativas y no hay autoridad que intervenga para poner las cosas en su sitio. Entonces las formas de vida también desordenada, no coordinada, contribuye también a eso. Unos jóvenes que se ponen a hacer ejercicios que no les convienen, sin ninguna orientación porque no la buscan, sino que lo que hacen los demás, los amigos o amigas más cercanos, eso hacen ellos también. Y entonces pues así también un jovencito que no iba a desarrollar una afección, la desarrolla antes de tiempo. O sea que hay varios, múltiples factores que contribuyen a eso, pero no es ninguna cuestión particular. Por ejemplo, pensaría uno, bueno, de las enfermedades cardiovasculares muchas se deben a la herencia. ¿Será que la herencia ha cambiado? No, la herencia es más o menos la misma. Es más o menos la misma, y hay familias en las que predomina determinada enfermedad cardiovascular y siguen teniéndola, y si esa familia sigue viva y creciendo, pues aumenta el porcentaje de casos de enfermedades cardiovasculares como consecuencia de la presencia de esa familia con determinados genes que producen, que influyen o desatan determinadas afecciones cardiovasculares, entre ellas la hipertensión arterial sistémica, enfermedades coronarias sobre todo, y enfermedades cerebrovasculares, en fin, afecciones que tienen relación casi siempre una con otra porque se producen dentro del mismo sistema cardiocirculatorio. Yo que he tratado durante tantos años a nuestro distinguido invitado, el doctor Rafael González de Peña, me sorprendo con él a veces de que, a diferencia de otros médicos que cobran muchos, cualquier consulta por miles y miles de pesos, y que en ocasiones se llega al caso de que para recomendar un medicamento tienen compromisos contraídos con determinadas casas distribuidoras, aunque haya quizás otros medicamentos similares, más efectivos que el que ellos prescriben. La pregunta es, ¿usted cree que ha variado eso con relación al ejercicio profesional médico de décadas anteriores? Por ejemplo, yo recuerdo a un médico que llegó casi al centenar de años de edad biológica, el doctor Elías Cornelio López. Tuvo la clínica Adelaida ahí en la avenida Duarte, frente a la calle Noria, y mi madre era una devota de Elías Cornelio. De cualquier problema físico que tuviera, acudía donde él.
Y a veces cuando ella no podía dirigirse a la clínica de Laida, que estaba bastante cerca de nuestra casa, él asistía allá, me acuerdo, con su maletín. Ese médico que visita las casas ha desaparecido en su totalidad. No, yo creo que siempre, desde la más remota antigüedad hasta ahora, la profesión de medicina, de ciencias de la salud en general, siempre ha sido bien seguida por la gran mayoría de los que la practican. La gran mayoría de médicos realmente cumplen a cabalidad con sus votos y sus compromisos tipo juramento hipocrático que se hacía hace muchos siglos y hasta hace poco tiempo siempre se menciona, pero muchos médicos siempre han trabajado y servido pensando en recuperarle la vida y la salud a las personas que les corresponde prestar atención y teniendo siempre como algo secundario el asunto de los honorarios médicos. Claro, el médico tiene que vivir y que sostener su familia y él mismo, y para eso necesita que su trabajo le produzca beneficios, y por eso se tiene la medicina privada a falta de que la pública no ha dado abasto ni la han sabido utilizar adecuadamente los gobiernos para los fines que debía ser utilizada. Si por ejemplo nosotros tuviéramos acá, como tienen algunos países avanzados en Europa, una medicina estatal desarrollada, bien organizada como sistema y al servicio de toda la población, no tendría nadie que estar buscando el médico privado para atenderse, sino que todos los ciudadanos tendrían derecho a la misma atención médica y de lo mejor de ella. Eso se hace en muchos países, como el nuestro todavía atrasados, que le quisieron quitar el nombre de subdesarrollado para ponerlo de que en vía de desarrollo, o sea, pensando en ocultar la verdad, que somos un país atrasado, no es solo subdesarrollado, es atrasado. Estamos atrasados porque todavía hay cuestiones elementales, técnicas y científicas que no se practican en la República Dominicana y que pudieran practicarse perfectamente, y todo por la carencia de una buena organización del Estado en lo que se llama el gobierno, que es el que dirige el Estado. Y como no hemos tenido en los últimos años gobiernos que realmente se ocupen como correspondería de la salud del pueblo que gobiernan y para lo que el pueblo paga sus cuotas en una cantidad enorme de impuestos de diferentes tipos, que son utilizados esos bienes para otras cosas muy ajenas a lo de la salud. Es una vergüenza, por ejemplo, que aquí una autoridad se atreva, en este gobierno, por ejemplo, y en el anterior, se atrevan a decir públicamente las maravillas y las cosas muy buenas que están haciendo en la salud del país, cuando tienen hace ya años la mayoría de los hospitales prácticamente cerrados. Ellos dicen que intervenido, y ahora resulta que el Padre Villini, por ejemplo, que decían hace 2 años que ya iban a abrirlo, que ya estaba casi listo de las reparaciones que le hacían el año pasado y que lo abrían a mitad de año, y resulta que ahora nos dicen que no, que van a una segunda intervención porque no lo habían intervenido completamente y que ahora es que lo van a intervenir. O sea, son unos desvergonzados los que dirigen la salud de nuestro país. Se burlan de la población y se creen que todo el mundo es estúpido. Estúpidos serán
2 o 3 de ellos que se creen que la mayoría de este país es tan estúpido y tonto para creerle todas las mentiras, la falsedad y los engaños que ponen en práctica. En nuestro país, por ejemplo, frente a los otros países de América Latina, la mayoría pobres también, unos como el nuestro y otros más y otros menos, resulta que nosotros tenemos uno de los índices más bajos en cuanto a aporte del Estado para la salud de la población, y todavía aquí estamos debajo del 2% del Producto Interno Bruto. Ese es un elemento básico, esencial, para que aquí haya alguna vez salud para la población, que se tenga un presupuesto adecuado para la salud, y adecuado ni siquiera es el 2. Aquí estamos llegando al 2 y no hemos llegado. Y en los otros países latinos están en 4, 5, 6, 7%. Es una vergüenza que aquí todavía no estamos en el 2%, y aunque lo escriben en los presupuestos anuales de que van a dar un 2, ni siquiera el 2 aportan para eso. Y del dinero que se aporta para la salud, como todo el mundo sabe, en razón de que hace tiempo hay un grupo de personajes, no son personas, personajes que se meten en los bolsillos el dinero de la población, y los impuestos que pagamos los ciudadanos lo utilizan para su beneficio propio y de un grupito de familiares y de amigos muy allegados. Y entonces tiene usted que no hay dinero para la salud, pero sí hay dinero para tener decenas de miles de vagos ganando sueldos altísimos sin dar un solo golpe, sin hacer el más mínimo trabajo a favor de la población, porque ni siquiera han tenido la, digamos, la inteligencia para a toda esa gente, decenas de miles de empleados públicos que tienen ganando sueldos altísimos y que no hacen el menor trabajo, ni siquiera se han dignado asignarles algún tipo de servicio en pro de la población para que siquiera parcialmente devuelvan el dinero que reciben mensualmente de las arcas del Estado. De manera que no podemos tener salud cuando el porcentaje del Producto Interno Bruto está en 1 y pico por ciento, 1.8 más o menos por ciento, y aún de ese dinero miserable que usan para la salud, se roban una parte también, porque aquí no estamos exentos de que se cojan el dinero del pueblo y de los impuestos de todos los órdenes en que se subdivide el Estado en cuanto a la administración y el uso que debía ser disciplinado de todos esos bienes. Se cogen el dinero, se lo meten en los bolsillos, y ahora ya no dicen que tienen 10 millones, ni siquiera que fulano tiene 100 millones, es miles de millones que se meten en los bolsillos robados del erario público sin un responsable en este gobierno ni en el anterior de nada de esto, que no les importa, que lo apoyan y que participan de ello en una o en otra forma, que meten a su familia ahí y a los enllaves suyos también, y lo tapan, lo ocultan, lo protegen, lo benefician, si es esto beneficio, porque para mí, cuando usted se mete a ladrón, ya usted se ha devaluado usted mismo, aunque usted crea otra cosa, pero cada uno en esta vida tiene su criterio. En este país todavía afortunadamente tenemos gente honesta que incluso en la salud, que podrían hacer de nuestro modelo de salud, modelo entre comillas, porque no es modelo porque sea bueno, sino el tipo de salud que tenemos, que es un modelo X,
pues este modelo X punto desastre, desastre más desastre, este modelo puede ser cambiado, pero para que sea cambiado hay que buscar y poner un gobierno realmente representante de este pueblo, que le preocupe o que se ocupen debidamente, al menos como dicen las leyes, de lo que corresponde hacer en pro del pueblo, y resulta que no lo hacen. Si aquí viene otro gobierno con otra ideología, con otra mentalidad, con otra línea política, que desee realmente cumplir con sus deberes y para lo que es creado, que es el servicio de la población, si viene un próximo gobierno y cambiamos esto que tenemos, que no se debe llamar gobierno lo que tenemos, esto es un grupo de asaltantes, la mayor parte de ellos. Cuando cambiemos esto por un gobierno serio, decente, honesto, capacitado, entonces tendremos salud, aún con un porcentaje que no llegue ni siquiera al 4% del Producto Interno Bruto, y no a este 1 y pico que tenemos ahora. Si se sube el presupuesto, pero a la vez se pone gente seria y honesta y calificada a dirigir lo que es la salud del pueblo dominicano, entonces tendremos otra situación, y esas enfermedades no te van a decir que están aumentando, sino que van disminuyendo o que van algunas desapareciendo prácticamente, porque se está llevando a cabo, poniendo en práctica los beneficios de un auténtico sistema nacional de salud, que no lo tenemos. Usted busca, por ejemplo, porque para tener un buen sistema de salud, usted tiene que tener gente que lo dirija, que sepa lo que tiene entre manos y que sean gente seria, honesta, calificada, responsable. Por ejemplo, tú me preguntas ahora y yo, sin que me lo pregunte, te lo voy a decir y que lo oiga toda la población. A mí me dicen, búscate 2 médicos responsables, calificados, capacitados, que puedan dirigir adecuadamente la salud del país y organizar un auténtico sistema nacional de salud que no tenga nada que envidiarle a otros países que lo tienen ya establecido. Y yo te digo, sí, cómo no. Tú tienes ahí, por ejemplo, al doctor Bernardo de Filló, y tú tienes ahí a Nelsida Marmolejo. Ella está al frente de la DIDA y Bernardo de Filló está en el trabajo personal como médico, pero no está dirigiendo. Él una vez dirigió la CISALRIL y ¿sabe qué pasó? Que empezaron a presionarlo para hacer vagabundería, los jefes aquí del país, del gobierno, y él no lo aceptó y siguieron presionándolo y lo amenazaron hasta de muerte y no aceptó un solo hecho indebido ni que a él lo metieran en ninguna de las vagabunderías que acostumbran a hacer aquí mucha gente de nuestros gobiernos, y entonces tuvieron que cancelarlo y él prefirió ser cancelado que no entrar en negocio ni recibir millones indebidos para participar de cuestiones lesivas a la población y a la moral pública, privada y personal. O sea, con 2 personas como Nelsida Marmolejo, una mujer calificada que fue dirigente de sindicatos y que está para defender a los trabajadores ahora mismo dentro del modelo de salud, pero que no puede hacer prácticamente nada porque hay ahí un Consejo Nacional de la Seguridad Social donde están metidos ahí unos políticos que hacen lo que el presidente y los 2 o 3 gatos que están alrededor de él, lo que ellos ordenan, eso es lo que se hace ahí. Entonces aquí no puede haber salud ni puede haber nada organizado a favor del pueblo hasta que no se cambien estas estructuras indeseables que es lo que tenemos en la República Dominicana. Bien, vamos a hacer
otra breve y última pausa para luego continuar dialogando con este diestro comunicador, reputado profesional de la medicina, especialista en cardiología e internista, pero ya en su otra fase de cristiano dedicado plenamente a su devoción a la divinidad. Volvemos. Tú sabes que a mí Bien, hablamos en la primera parte de este programa con el especialista en problemas cardio y cerebrovasculares. Vamos a hablar ahora con el cristiano, un hombre de comunión diaria. Yo me quedé sorprendido al enterarme de esa condición de nuestro entrevistado. Doctor, cuando venía hacia el canal, escuchando el programa donde es una figura estelar, que cuando no asiste a él, el gobierno de la mañana, Álvaro Arbelo, no es lo mismo el programa, él es el centro, la piedra nodal, la piedra angular de ese programa que tiene una radioaudiencia masiva. Y hablaba con un dirigente religioso de algunos aspectos de la cristiandad que han sido objeto de polémica. Por ejemplo, Rafaelito, ¿cómo se explica que el pueblo israelita, el pueblo donde Jesús nació y se formó, hoy en día una gran parte de su población no se adscriba al credo cristiano? Bueno, porque el hombre tiene, el ser humano, una libertad prácticamente total para que decida por dónde quiere encauzar su vida. Y así como hay personas que no creen que Dios existe, hay una cantidad inmensa que cree que sí existe. Y dentro de los que creen que sí existe, hay una gran parte que conocen a Dios en diferentes formas, al mismo Dios, y hay otros que no han tenido la dicha de conocerle, de manera que tú te encuentras con diferentes opciones en el mundo. Y así tienes la Iglesia Católica, cristiana primero, porque es cristiana desde el principio, así se le llamó, Iglesia Cristiana. Lo de católica se le agrega después porque al ser universal el mensaje de salvación con la orden de que lo lleven a todos los rincones de la tierra, entonces es universal la iglesia y su mensaje, y es católica o universal, y es apostólica porque viene desde los apóstoles hasta el día de hoy sin interrupción, y romana porque empezó la predicación básicamente en Roma con Pedro y Pablo, y después de Pedro, que lo puso Jesucristo a dirigir la iglesia y le dijo que tú eres como el pastor, estas son tus ovejas, y lo mandó a pastorear a las ovejas. Cuando él se fue, dejó a Pedro al frente. Sobre esta piedra, Pedro, Petrus, yo edificaré mi iglesia. Él no habló de mi iglesia, sino de mi iglesia. Y dijo Jesucristo, que es palabra de Dios, que las puertas del infierno, del mal, nunca podrían contra ella. De manera que por más vagamundería que haga un cura, un obispo, hasta un papa, un sacerdote, cualquier miembro de la Iglesia Cristiana Católica, cualquier cosa que se haga, no podremos destruirla, porque es obra de Dios y porque fue el mismo Dios que dijo
que la puerta del mal nunca podrían contra ella. Y por eso es que tiene 20 siglos y a pesar de todas las infidelidades de muchos de sus miembros, sigue para adelante, sigue creciendo y no va a disminuir, va a seguir aumentando, convirtiéndose una mayor cantidad cada día de seres humanos a la fe en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ahora Lo que bien, tú decías de que yo comulgo diario, sí es verdad. Hace ya muchos años que estoy en comunión diaria y en misa diaria. Eso ha sido obra de Dios, no mía, porque yo fui siempre y lo soy un hombre pecador. Lo que pasa que llegó un momento de mi vida que el mismo Señor en su amor misericordioso que nos tiene a todos, me agarró por los cabellos y me puso, yo digo por los cabellos, no fue por los cabellos, me puso la frente en el suelo frente a una mesa con el cáliz sobre la mesa y la hostia consagrada y me puso la frente en el suelo sin yo mover mi cuerpo. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Oh, pero a ti te agarra una gente que tú no estás viendo y te pone la frente en el suelo y después de eso te da un mensaje que dice, el día en que yo te hice doblar en mi presencia hasta poner tu frente en el suelo, fue para que tú supieras que yo soy tu Señor. Hoy tú quieres más de ahí. Si tú quieres más de ahí para hacerte cristiano, creer en Dios, creer en Jesucristo y entregarte a Él, entonces tú eres un estúpido. Yo sería un estúpido, ignorante, si después que me ocurre, o un loco, si después que me ocurre una cosa así, que el mismo Dios me revela interiormente en un mensaje que Él fue que me dobló para que yo entendiera que Él es mi Señor, el dueño de mi vida. Y desde ese día yo lo he aceptado como Señor y dueño de mi vida. Por eso es que comulgo todos los días para recibirlo, porque Él dijo, coman todos de esto que esto es mi cuerpo, beban todos de este vino que este es mi sangre, y consagró el pan y el vino en la última cena, y dijo, hagan esto siempre en memoria mía, y esa es la misa. Entonces, voy yo a perderme, a alimentarme del cuerpo y la sangre de Jesús presentes en la hostia y el vino. Me voy yo a perder ese banquete por comer otra cosa. Oh, pero imposible, ese es mi primer alimento. Los otros alimentos terrenales aquí son accesorios para mantenernos físicamente. Pero hay que recibir al Señor espiritualmente y si lo recibimos de una manera tan concreta como esa en el cáliz y la hostia consagrada, pues no podemos perdernos. Eso sería yo un tonto si me lo estuviera perdiendo. Ay, la gente no se enllava, dije, con el presidente. Presidente, un carajo a la vela, que se pudre igual que yo y que se lo van a comer los gusanos o que se va a volver nada cuando se muera. Mientras que si tú estás en comunión con el Señor, tienes garantizada salvación, perdón y vida eterna. Eterna. O sea que estamos aquí, como dice mucha gente, prestados y luego seguiremos viviendo en presencia de Dios si hemos sido perdonados, si nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si estamos en su iglesia alimentándonos de Él mismo, no di que yo de adulón de un presidente o de un ayudante presidente o de qué sé yo, qué funcionario. Esos son carajo a la vela como yo, que se van a morir y que se pudren. O yo me enllavo con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey y dueño de la eternidad y de todo este universo, que fue Él el fundador, como dice, y en estos días estamos leyéndolo, el Evangelio de San Juan,
de que en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba frente a Dios y por la palabra se hizo todo y nada se hizo sin ella y la palabra se hizo hombre y vino a nosotros, vino a los suyos y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, los cuales nacieron del poder de Dios, de manera que yo eso es lo que quiero y en eso es que estoy, en vivir como hijo de Dios, en saberme hijo de Dios. ¿Cómo? Enllavado con Él, no enllavado de que con un tipo de esto aquí, de que un jefe político, qué sé yo, porque tiene muchos millones. Tráguese sus millones y llévese lo que se van también a desbaratar y a volver polvo o tierra o nada. Hay que estar enllavado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso creo yo. Ahora yo respeto a todo el que cree otra cosa. Como tú preguntabas, cada uno tiene derecho a tener su fe, su creencia, su forma de ver la vida y sus experiencias propias, que cada uno tiene la suya, tú tienes la tuya, yo tuve la mía. O pero si Dios me dobla y me pone así la frente en el suelo, así mismo, como te estoy enseñando ahora, en cámara lenta me dobló y me puso la frente en el suelo, y un grupo de señoras de la iglesia que estaban al fondo de esa habitación orando por lo que hacíamos el retiro, empezaron a cantar en idiomas desconocidos para mí, que no eran alemán, no era inglés, no era francés, no era italiano, no era español, no era nada de los idiomas que conocemos, y eran mujeres que apenas sabían el español y empezaron a cantar a coro canciones preciosas como ángeles cantando. Yo me sentí en el cielo cuando me ocurrió eso y empezaron estas canciones al fondo de la habitación. Cuando me levanté de ahí, yo no me atreví a decirle a nadie lo que había pasado y lo que yo había vivido. Dije que si yo le cuento lo que me pasó a mí, de cómo mi cuerpo se dobló sin yo mandarlo en cámara lenta hasta terminar con la frente en el suelo, van a decir que me volví loco y no dije nada. ¿Y qué ocurrió? Que yo empecé todos los días a preguntarle al Señor, ¿por qué fue que tú me doblaste ese día? ¿Para qué fue que me doblaste? Y como a los 3 meses de preguntarlo diario, fue que vino una respuesta en su misericordia, que Dios no tenía que darme satisfacciones ni explicarme nada a mí. Pero Él lo hizo. Como a los 3 meses yo estaba haciendo el rosario con mi esposa, habíamos hecho ya el retiro, estábamos llevando una vida diferente, mucho mejor, más cerca de Dios, y ahí me llegó el mensaje: el día en que yo te hice doblar en mi presencia hasta poner la frente en el suelo, fue para que tú supieras que yo soy tu Señor. Cuando yo he sentido esto en mi interior, tuve que tirarme de cabeza. Ahí sí fui yo, me tiré yo de cabeza al suelo, con los brazos abiertos hacia adelante, alabando a Dios, porque era muy grande lo que estaba sintiendo. Y entonces de ahí para acá, yo empecé a calcular en oración qué fue eso que me ocurrió, y ya tengo claro todo. En su misericordia, el Señor me mostró que no viviera yo como dueño y señor de mi vida, que el Señor era Él. Me lo demostró ese día cuando me dobló y después me dijo para qué fue que me hizo eso, para que yo supiera que mi Señor es Él. Entonces, como yo lo acepté como tal y lo creo así, lo vivo así, ahora yo vivo feliz. La gente anda buscando de que ser feliz. Pues mira, yo no necesito ni los miles de millones que tienen los ladronazos que hay aquí ahora. No me interesa eso, ni que me los regalen, ni regalado para yo cambiar mi actitud y mi forma de vivir. No, Señor. En mi vida, afortunadamente, yo nunca tuve apego a dinero. Afortunadamente, por ejemplo, de mi mamá, que fue una mujer ejemplar en cuanto a eso.
y a muchísimas cosas más, porque era una mujer de mucha fe y de la iglesia y de mucha humildad. Me dio ejemplo y mi abuela también. Pero ya después que me ocurre una cosa así, yo digo que sería por la fe de ellas que el Señor se me manifestó en esa ocasión para que yo supiera que Él es mi Señor y cambiara de vida. Y desde ahí yo cambié de vida hace 35 años hasta el día de hoy. Y la vida bastante disipada que yo llevaba de mi cuenta, mucho lío de féminas, etcétera, por aquí, por allá, pues todo eso terminó después de ese encuentro con el Señor, donde yo me di cuenta que tenía que llevar una vida como Él ordena y para satisfacción mía y de Dios. Y entonces ahora yo vivo enllavado con Él. En vez de enllavarme con un político, estoy enllavado con el jefe de todos los políticos, con el dueño del universo entero. Y tú quieres más de ahí, pues la felicidad ya la tengo. Yo no necesito cuarto para ser feliz, aunque no me falta ni un chele para las necesidades mías y de mi familia. Gracias a Dios, yo no necesito millones, los millones chanflán para nada. Si yo tengo ya la felicidad en mi corazón, que es el amor de Dios en el corazón. Si nosotros abrimos como personas, como seres humanos, si le abrimos el corazón a Dios que nos ama, Él viene a nosotros y se queda en tu corazón, en el de ustedes, amigos televidentes. Si tú le abres el corazón a Dios ahora mismo, Él viene a tu corazón. Y si tú le pides perdón por todas tus faltas y pecados, que todos somos y hemos sido pecadores, y lo haces de corazón con humildad, Él te perdona, porque Jesucristo te ganó ese perdón desde la cruz, te liberó del pecado, te perdonó todo lo mal hecho, no importa lo que haya sido, te ganó el perdón con su sangre preciosa y te ganó la salvación y la vida eterna. Entonces, aceptando a Dios como tu Salvador, a Jesús como tu Salvador personal, aceptando el amor de Dios, abriéndole su corazón, renunciando al pecado, a las obras de Satanás, a todas esas creencias raras, alejadas de Dios, que te apartan de Él, todo ese materialismo que hay en el mundo, etcétera, y todas esas doctrinas falsas, alejándote de todo eso y de la brujería, hechicería, magia negra, invocación a los muertos, espiritismo, espiritualismo, yoga no cristiano, todas esas cosas tú las echas a un lado y te centras en la fe en Cristo Jesús y en aceptar su salvación y aceptarlo como tu Salvador y Señor de tu vida. Dice Él en la Biblia, en su palabra, a todo el que me reciba como su Salvador, yo les regalaré. Todo el que me acepte como Señor de su vida, les regalaré mi Espíritu Santo. Y el Señor nos ha regalado el Espíritu Santo. Usted no ve el Espíritu, pero usted lo vive, lo percibe, se da cuenta que usted está lleno del Espíritu Santo cuando Él está con usted, y usted vive entonces la alegría, la paz y la felicidad de los hijos de Dios. Cuando usted está viviendo en comunión con Jesucristo y su Espíritu Santo, usted vive feliz y no necesita nada más. Ya todo lo otro es secundario. Bien, uno quisiera, caramba. Nada más hay que pedir eso que yo he dicho ahora. Usted, amigo televidente, en este momento, si quiere, en su habitación, en su casa, donde usted esté ahora, sea sentado de rodillas, como usted quiera, usted ahora le dice al Señor lo siguiente y puede repetirlo conmigo, y Él lo hará. Ven, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida, me declaro
ser tu servidor, tu siervo, me declaro pecador y te pido perdón y te acepto como mi Salvador personal y Señor de mi vida. Dame tu Espíritu Santo y gracias, Señor, por tu amor infinito. Y el Señor ya entró a tu corazón y a tu vida y puedes luego hacer esa misma oración a tu manera, en cualquier lugar, en cualquier momento, y vas a vivir una vida feliz, totalmente feliz. Bien, siempre uno recibe una carga espiritual cuando está dialogando con el doctor Rafael González de Peña, reputado médico, cardiólogo e internista y un cristiano de una fe vigorosa, una fe invulnerable. Agradecemos la atención que nos dispensan. Recuerden que estamos domingos de 9 a 10, tanto en el sistema Claro como en Altiz, y se repite lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y paz de Jesús para ti y todos tus admiradores, tus seguidores, los que miran, los que ven tu programa. La paz del Señor esté con todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.